Pues nada. A ver. Pues nada. Que vayan silenciando. Sí, yo creo que en general están silenciado todo el mundo. Habéis dado a grabar. Y Sí, los estamos. no estamos grabando. Sí. Sí, no. A ver. No, yo me voy a yo ahora me cierro. Cuando Sí, tú no te digas, preocupes. yo y se acabó. Bueno, pues yo creo que, aunque sigue entrando gente, yo creo que vamos a ir empezando para que no se nos vaya yendo, no se nos vaya yendo demasiado la hora. A ver, voy a ir cerrando los chats y demás, que si no, yo no veo tampoco lo que estoy presentando. Pues nada, simplemente lo primero es daros la bienvenida, los buenos días a esta sesión número 82, nada menos, de Tecniris. Y nada, daros muchas las gracias por asistir hoy. Y nada, simplemente comentaros un poco cómo va a ser el formato de la sesión. Vamos a tener una pequeña parte teórica, ¿vale? Bueno, primero deciros que por aquí, de parte de Rediris, bueno, estoy yo, Juan Carlos Rodríguez, que está mal que me presente el primero, pero como estoy hablando, que soy el responsable de este servicio de DNS Firewall. Tenemos a Selina, que es la especialista, la persona que está llevando el aspecto técnico Buenos días. del servicio. Buenos días, Selina. Y a Jesús, que bueno, pues como es nuestro maestro de ceremonia siempre, pues siempre lo tenemos por aquí. Y es el coordinador de todas estas videosesiones. Entonces, la idea es tener una pequeña parte primero introductoria, hablar de qué es un servicio, en qué consiste una tecnología de DNS Firewall, de filtrado DNS, ver un poco, pero tampoco quiero entrar muy en el detalle teórico, pero sí un poco explicar para qué sirve, cómo funciona, un poco las arquitecturas posibles que habría y ver un poco lo que nosotros hemos solicitado como servicio y lo que bueno, la solución final que ganó esta licitación y el servicio que estamos ya dando desde hace unos meses. Para ver esa parte del servicio, pues hemos pensado que lo más práctico es que Selina va a hacer enseñaros un poco lo que es la aplicación y para que veáis un poco cómo funciona, así a grandes rasgos, y podamos, bueno, pues compartir las dudas que tengamos bueno, cualquier duda, cualquier cuestión, y yo creo que es porque es mucho más práctico. Como estamos empezando a ser muchos, sí que os voy a pedir, por favor, que no está la sesión montada como un webinar, entonces podéis en cualquier momento quitaros el silencio, pero os voy a pedir sí que lo mantengáis, porque es que somos ya 175 y como nos pongamos a hablar todos, pues puede haber mucho follón. Entonces, cualquier cuestión, cualquier pregunta, por favor la ponéis por el chat y estaremos atentos los demás. Y lo vamos viendo, ¿vale? Si son preguntas que tienen sentido en el momento que se han hecho, si quieres, Selina, me puedes interrumpir en cualquier momento. Y si vemos que son cuestiones generales que a lo mejor tiene más sentido esperar hacia el final de la sesión práctica porque se van a responder por sí mismas, pues ya las iremos respondiendo un poco más adelante. Entonces, simplemente primero, vamos a empezar a hablar un poco de qué es un DNS Firewall. Entonces, ¿qué es el DNS? El DNS es ese protocolo que usamos para asociar direcciones IP que son numéricas y que son difíciles de recordar a nombres, ¿no?, de que se llaman dominios. Es una comunicación que es un protocolo que está siempre al principio de las comunicaciones y es un protocolo que es muy antiguo y se diseñó sin poner foco en la seguridad, sino al principio de Internet, cuando se buscaba que el foco fuera la flexibilidad y que escalase bien la solución. Y en ese sentido funciona muy bien. Es muy fácil registrar un dominio, publicar información, enseguida puedes cambiar, que se propague la información y ahí funciona muy bien, pero claro, tiene el hándicap que no se puso el objetivo en securizar todo lo que hay alrededor del protocolo DNS. Entonces, por un lado, existe una serie de extensiones al protocolo DNS que tienen que ver más con
el propio protocolo, no con la información que estamos publicando, sino con el protocolo en sí mismo. Extensiones como, por ejemplo, DNSSEC, que busca garantizar la integridad de una consulta que no ha sido modificada en el tránsito. Tenemos extensiones como TSIG, que sirven para cifrar las comunicaciones entre servidores primarios y secundarios. Tenemos extensiones como DNS over HTTPS o DNS over TLS, que buscan meterle confidencialidad y cifrar las consultas, pero eso son todo extensiones que tienen que ver con el funcionamiento del propio protocolo. Y luego tenemos un hándicap, que es que en realidad el protocolo, todas estas serían extensiones que aseguran el protocolo, pero no la información que está publicando el protocolo. Entonces, a través de DNS, al final no deja de ser un directorio por el que podemos publicar información. Y esa información puede ser lícita en un funcionamiento normal de Internet, es decir, llegar a un servidor web, un servicio de videoconferencia, lo que nosotros veamos, cualquier servicio publicado en Internet, pero también puede ser usado pues para cuestiones de, pues por páginas web que pueden hacer exploits, intentar abusar del usuario, pueden ser para phishing, pueden ser dominios de spammers, pueden ser simplemente unos dominios que estén usados para intercambiar información entre el controlador de un malware y el malware que ya está distribuido. Entonces, una tecnología de DNS Firewall busca justamente esto, que es controlar el contenido, la información que se publica a través del DNS. Y puesto que es, digamos, el principio de las comunicaciones muchas veces parte de una consulta DNS, pues es un buen punto en el que podemos meter una capa adicional de seguridad y revisar estas comunicaciones, ese traspaso de información, si es lícito, si está usándose para una función lícita o si se está usando para una cuestión pues que es un riesgo para el usuario. Entonces, como veis aquí, simplemente hablamos que es una herramienta de seguridad y adicional y complementaria a los firewall y a los sistemas de inspección de tráfico. Porque un firewall DNS lo que se va a buscar es enfocarse solo en el protocolo DNS. Y va a estudiar una serie de comportamientos que no se pueden ver simplemente en un firewall. Un firewall puede ver ciertos comportamientos, dónde van los destinos de las comunicaciones, pero no tiene el contexto de cuándo se ha creado un dominio, si tiene mucho uso o poco uso. Ese contexto lo tienen los proveedores de DNS y está en sus bases de datos. Por lo tanto, es un complemento y es una herramienta adicional. Y un firewall DNS pues, puede hacer como acciones muchas cosas. Puede bloquear acceso a diferentes sitios o incluso puede redirigirlos a páginas de bloqueo y demás. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Pues que en principio es muy rápido de desplegar porque se despliegan estos servicios en nuestro resolver DNS, es decir, en un punto único de nuestra red, no hace falta distribuirlo, aunque hay diferentes arquitecturas, ya veremos. Es relativamente fácil de integrar, tanto rápido como fácil, va entre comillas, por esto es como siempre, cualquier tecnología, según queremos hacer más cosas, pues se va complicando y nos da mucha visibilidad y protección de lo que ocurre en nuestra red, puesto que todas o no todas, pero muchas comunicaciones empiezan con una consulta DNS, pues nos puede permitir ver mucho de lo que sucede en nuestra red. Hay fundamentalmente, voy a pasar un momento para recordar un poco cómo funciona una consulta DNS. Si podéis ver en la izquierda, es simplemente un resumen muy rápido de cómo funciona una consulta DNS. Recordar que el DNS es un sistema jerárquico y distribuido, es decir, los puntos en un dominio lo que nos están diciendo es qué entidades resuelven esa parte del dominio, y entonces nosotros a través de una serie de consultas consecutivas podemos alcanzar cualquier dominio de Internet. Entonces, en este caso podéis ver que hay un usuario que está usando un cliente, un navegador, por ejemplo, en este caso. El navegador, cuando intenta resolver un acceso a una página web, por ejemplo, de Redis, www.redis.es, entonces hace el navegador una consulta a su sistema operativo. El sistema operativo tiene configurado un DNS, que es de nuestra institución, que es lo que pone ahí Cache Resolver, y entonces ese PC, ese móvil, le consulta al Cache Resolver, oye, ¿cuál es la dirección IP de www.redis.es? Ese Cache Resolver tiene un mecanismo que es ir preguntando sucesivamente a diferentes servidores hasta que obtiene la dirección IP. Entonces, primero, ¿quién pregunta? Pues hace la pregunta a los root servers, que son pues 13 servidores que sabéis que están en el mundo, a lo largo del mundo, una infraestructura súper
súper capilar, porque hay muchísimos nodos y muy resistente. Entonces tú le preguntas y estos servidores RAID no saben todos los dominios del mundo, pero saben contestarte quién es el siguiente que te puede dar información. Entonces te dice, mira, yo no sé quién es Redis.es, pero te puedo decir que el punto es estas direcciones y le puedes preguntar a él. Entonces nuestro caché resolver, el siguiente paso, le pregunta al punto es, que te vuelve a decir lo mismo. Dice, yo no, mira, Redis no te puedo resolver los dominios de Redis, pero sí te puedo decir quién es el servidor que tiene que responderte, que es el servidor que sea. En el caso de Redis, el chico, no he puesto toda esa información para no liar mucho el esquema, pero en el último paso, cuando nos contesta el punto es, nosotros ya sabemos que el dominio www de redis.es nos lo va a responder un servidor de Redis en unas direcciones, a él le preguntamos por el www y ya contesta con una dirección IP 130, 206, 1320. Ese es un proceso normal, esa respuesta va al caché y el caché se devuelve al usuario. ¿Vale? Ese es el proceso habitual del DNS. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Meter una capa adicional de información entre ese caché resolver y nuestro cliente para saber si esa respuesta que nos han dado realmente es peligrosa para el usuario o no. Entonces, ¿qué arquitecturas tenemos en un firewall DNS? Básicamente dos. Una es tener una base de datos, digamos, de listas negras en nuestro caché resolver. Nosotros podemos comprar un feed de seguridad, típicos conocidos, Spanhouse, Surbel, el proveedor que vosotros veáis más conveniente, y es una lista negra que según van habiendo eventos de seguridad en la red, pues nosotros vamos añadiendo IPs o dominios y es dinámico, pero es reactivo, es decir, tiene que suceder algo para entrar eso en una lista negra y digamos que va por detrás de los eventos, no es, digamos, de día cero, pero nos da una información y una seguridad adicional. Y otra forma de funcionar es con servicios DNS especializados en la nube. Bueno, he puesto ahí que algunos resolvers más populares como Google, Quad9, Cloudflare añaden una pequeña capa de seguridad. Es verdad que tienen cierto filtrado, pero no es el servicio cloud al que yo me especifico, ¿vale? Cuando hablamos de servicios comerciales, que es el que hemos puesto ahí con funcionalidades adicionales. Esos son servicios en general multitenant, en el que podemos definir políticas, nos da estadísticas, existen unas APIs y mensajes personalizados, es decir, es una infraestructura mucho más compleja, mucho más completa, y la ventaja que tienen con respecto a las zonas RPZ que hemos puesto ahí, las listas negras estáticas, es que usan heurísticas, es decir, Machine Learning. Existe una serie de estrategias, porque estos proveedores ven muchas consultas de DNS por el mundo, es decir, tienen una serie de sondas, bueno, pues son proveedores de DNS generalmente, entonces tienen una serie de capacidad de ver el tráfico de DNS por el mundo y de evaluarlo. Entonces son capaces de ver cuándo se han creado dominios, cómo ha ido cambiando un dominio a lo largo del tiempo, si tiene mucho uso, tiene poco uso, si es un dominio que se parece a otros dominios, que eso es sospechoso a lo mejor de ser un dominio phishing. Un dominio, por ejemplo, que se crea muy rápido y de repente tiene muchísimo uso, es probable que sea para una distribución de un malware o algo parecido, o una comunicación. Los dominios normalmente que suelen ser lícitos no suelen ser tan explosivos, ¿no? O un dominio que se creó hace mucho tiempo y de repente tiene un uso tremendo, pues eso es sospechoso. Todo este tipo de cosas lo pueden ver, y es lo que decía, que no se puede ver en un firewall, sino que lo pueden ver estos proveedores, puesto que tienen acceso a un tipo de información distinta. De este tipo de proveedores, pues está, por ejemplo, Cisco Umbrella, que es la tecnología que vamos a usar en este servicio, pero hay otros como Akamai Protector, Infoblox, Blox One, DNS Filter, existen otros, ¿vale? Son todos cloud y son todos muy resilientes. Aquí veis un ejemplo de cómo funcionan estas listas negras, estas zonas RPZ, la que hemos hablado de las listas negras que está en nuestro resolver, y simplemente, como veis, lo único que añade es que nuestro caché resolver tiene una base de datos y cuando nos responden a un dominio con una IP, antes de devolverse al cliente, lo que hacemos es chequear esa lista negra, y si tenemos un hit en esa lista negra, pues en vez de devolverle la IP que hubiéramos encontrado a través de Internet, pues lo que le devolvemos en este caso, por ejemplo, es no existe el dominio. Hay otro tipo de acciones que se pueden tomar. Redirigir, simplemente registrar la consulta, diferentes tipos. Sin embargo, un servicio cloud
como veis, lo que pone es un elemento adicional entre nuestro caché resolver e Internet. Es decir, nuestro caché resolver ya no va a ir a Internet a resolver toda, a hacer la resolución completa, sino que lo que hace es hacer nuestro caché consulta al servicio que tengamos cloud, y ese servicio cloud es el que resuelve, hace toda la resolución completa en Internet y luego ya hace su propia evaluación del riesgo del dominio. ¿Vale? He puesto ahí que ellos tienen sus propias listas negras, evidentemente, porque es una conjunción de diferentes informaciones. Hacen un merge de muchas informaciones. Tienes las listas negras, que podría ser como en las que podemos poner en nuestro caché resolver, pero luego tiene un equipo de seguridad, tiene machine learning, reconocimiento de patrones, tiene una serie de cuestiones que le pueden asignar un riesgo a ese dominio o categorizarlo. Pueden categorizarlo tanto por riesgo de seguridad como por el contenido también, por si, por ejemplo, son redes sociales, contenido adulto, este tipo de cosas de juego, también pueden categorizarlo. Entonces hacen una doble categorización, tanto para el grado de problemática de seguridad que puede tener, si es un riesgo, y también el tipo de contenido. ¿Vale? Con eso nosotros podemos definir unas políticas y esas son las que se aplican. Entonces, cuando ese servicio cloud nos devuelve la respuesta a nuestro caché resolve, ya aplica unas políticas que nosotros le hemos definido y nosotros ya solo tenemos que devolverle la respuesta a nuestros usuarios. Entonces, ¿qué es el servicio de DNS Firewall? Pues es un servicio que arrancó en junio, que se ha licitado por 2 años, por 24 meses más 12 adicionales, que contrataba tanto una plataforma tecnológica de protección del DNS, que tenía que ser cloud y tenía que ser multitenant. Esto era muy importante, puesto que sabemos que la comunidad de Redis pues, tiene muchas, es muy heterogénea, hay instituciones muy pequeñas, las hay muy grandes, las hay con las políticas de seguridad muy estrictas, las hay con políticas de seguridad muy laxas, gente con mucho roaming, con poco. Entonces tenía que ser un servicio multitenant en que se pueda adaptar a cada organización que haga uso de este servicio. Se solicitó un número de licencias que es ahí, que es alto, porque entiende mucho alumnado, entonces más o menos venían a ser 1.650.000 alumnos aproximadamente, que se hizo el análisis con el sistema universitario, más unos 255.000 licencias pues, de personal administrativo, investigador, etcétera. Se contrataba no solo la plataforma tecnológica, sino también por parte del integrador que viniera con la plataforma tecnológica, pues un equipo de administración y de soporte y de gestión de incidencias. ¿Vale? En este caso, pues tenemos equipo de administración y gestión de plataforma, que es el horario laboral, es Selina, que os presentaba antes. Bueno, el día a día normalmente es Selina y que se encarga pues, de asesoraros, de hacer las altas, las configuraciones de los tenant, de todo, pues, todo el día a día, ¿vale? En cualquier momento, si hay una incidencia fuera del horario del administrador, pues también, aparte nos tiene que dar el proveedor, nos tiene que dar un buzón de soporte, pero nosotros también hemos puesto un propio buzón de soporte de resolución de incidencias del integrador, de forma que, bueno, conoce mucho mejor el contexto, puede resolver a ciertas cuestiones mucho más rápido y va a tener una comunicación con el proveedor de la plataforma tecnológica, pues mucho mejor, puesto que seremos un cliente grande y bueno, pues ya sabéis que eso escala mucho mejor. Como veis, pues bueno, en la adjudicación se hizo al integrador CSA, que venía con la solución Cisco Umbrella. Entonces, bueno, Cisco Umbrella es yo creo que muy conocido, ¿no? en estas funcionalidades, ¿no? Este tipo de servicios. Es bueno, cumplía, como os decía, con las claves del servicio. Tenía que ser una arquitectura en ICAS para asegurarnos de que tiene la mayor resiliencia frente a problemas, ¿no? Entonces tiene una disponibilidad muy buena y una dispersión geográfica también muy buena, más de 30 nodos por todo el mundo. Es un servicio multitenant, como os decía, que se puede personalizar para cada cliente y es un despliegue sencillo. Como siempre ya veréis que tiene algún pero en principio es una cosa muy sencilla porque en su arquitectura más sencilla solo tenemos que
como veíais antes en el esquema, reenviarle nuestro tráfico, nuestras soluciones DNS, en vez de enviarlas a Internet, pues mandárselas a ellos. Estáis viendo ahí servicio de administración y soporte 8x5, como os decía, para consultas, asesorías altas, y en el buzón dnsfirewall@redis.es. También hay un teléfono para hacer las consultas. Cuando se hace el alta en el servicio, se le solicita a cada institución un PIN, un numérico, ¿vale? Por si se va a abrir una incidencia, una consulta vía telefónica, pues que tengamos algún método que asegure más la identidad en el otro extremo. En principio, reservamos la llamada telefónica más para cuestiones muy críticas de servicio, de impacto muy, muy inminente, porque en general bueno, pues tenemos muchas consultas, mucha asesoría que hacer, y eso tiene una cola de gestión normal, y el teléfono en principio estaría reservado, pues eso, para 24/7 y para incidencias. Como decía, Cisco Umbrella, hemos puesto ahí un Ferrari, ¿no? Por decir que realmente es un servicio de mucha calidad, es un servicio que es un sistema líder en el mercado, ¿vale? Y veis que ahí, pues que en su despliegue básico, pues no hay que hacer nada más que redirigir nuestros resolver, pero que permite también integraciones más avanzadas con directorio activo, instalaciones de agentes. Vamos a ver que hay diferentes arquitecturas, ¿vale? Y ya veis que lo que Umbrella, pues Cisco tiene toda una infraestructura de seguridad que alimenta con sus dispositivos, firewalls, ondas, IPS, el propio OpenDNS, que es en donde se monta Cisco Umbrella, pues proporciona muchísima información sobre donde pueden aplicar, pues, modelos estadísticos, pueden ver incidentes que están actuando en ese momento. Entonces, pues pueden descubrir ataques y actuar sobre ellos. Tienen capacidad para integrar con SIEM y con Syslog, y también tienen una API, ¿vale?, que podemos atacar. Y el paquete que está ofertado es el DNS Security for Education. Como veis, tiene unas direcciones, dos servidores, como son servicios en ICAS, se publican en únicas en dos, bueno, son dos porque está por duplicado, ¿vale? Hay dos DNS, pero podríamos decir que se publica en una única dirección IP, que es una dirección IP versión 4 con una dirección IP versión 6, y da igual donde estemos del mundo, donde estemos localizados, siempre va a ser esa misma IP. Por routing, pues se accede al nodo geográfico que esté más cercano. Está duplicado por cuestiones de resiliencia, ¿vale? Pero el funcionamiento es el mismo. Son dos servidores DNS en dos IPs que son únicas. Hay tres tipos de escenarios para integrar Cisco Umbrella. Como decía, el escenario número 1, que lo vamos a ver un poquito, es sencillo, es simplemente enchufar nuestras consultas DNS hacia este servicio, a sus IPs, y ya está, ya estaríamos protegiendo nuestras consultas DNS. Podemos desplegar agentes, que son unas piezas de software que podemos poner en nuestros dispositivos y que lo que harían es dirigir las consultas DNS en vez de nuestro resolver al de nuestra institución directamente a la nube. Y podemos hacer una instalación como una instalación on-premise, en el que instalamos algún software de Cisco de resolución en nuestra infraestructura, y de esa manera podemos obtener mayor información acerca de las consultas, del login, de las estadísticas, etc. El funcionamiento resumido de esta tecnología es que nosotros definimos, bueno, primero realmente que no está puesto aquí es que primero es, bueno, vamos a empezar por el principio. Se define una política o una serie de políticas en las que nosotros categorizamos, tenemos una serie de opciones y podemos decir, en esa política vamos a seleccionar qué tráfico queremos luego hacer acciones sobre él. Puede ser o bien por una categoría de contexto, eso como os decía antes, porque yo que sé, redes sociales, considero que son peligrosas, o de sitios no que sé, de adultos, lo que sea, o realmente simplemente por temáticas de seguridad. Es decir, todo lo que sea phishing, pues me aplicas la política. Todo lo que sea malware, evidentemente se pueden combinar muchas orígenes, ¿vale? Muchas categorías. Con eso definimos la categoría, o sea, definimos la política. Y luego tenemos que definir una serie de acciones. Podemos bloquear, redirigir una página de bloqueo, podemos no responder. Y lo que tenemos que hacer es asociar a cada política, pues, una acción para cada red o cada perfil que deseemos. Entonces nosotros, por cada red
o por cada direccionamiento de nuestra web podemos hacer ese par de política-acción, o podemos hacerlo por perfiles de directorio activo si tenemos la arquitectura más compleja, o por máquina. Se puede hacer diferentes combinaciones, pero lo que es importante es que veáis que se puede, una vez que nosotros tenemos nuestro tenant en el que nosotros configuramos como cliente, que nuestro tenant es para nosotros y es único, podemos ir segmentando nuestros clientes también, nuestros usuarios, para aplicarles diferentes políticas y diferentes niveles de seguridad, ¿vale? Eso es lo importante. Esta sería, digamos, la arquitectura sencilla. Nuestro caché resolver simplemente reenvía toda la nube de Umbrella. Umbrella, ¿cómo sabe a qué tenant tiene que dirigirlo? Pues porque nosotros cuando creamos el tenant, cuando solicitáis el alta, nosotros sabemos qué direccionamiento tenéis. Si no lo sabemos, os lo consultamos y entonces se le dice a ese tenant todas las direcciones IP de este conjunto, de este cliente. Por ejemplo, supongamos que es el propio Redis como cliente, ¿no? Y dice, pues mira, este direccionamiento, estas barras 24 son de Redis y le aplica solo las políticas de Redis. Entonces, cuando llega e identifica que ese cliente va dentro de ese direccionamiento, pues empieza a aplicar el tenant de Redis, que luego ya se puede, como os decía, segmentar en más redes y demás. Pero así es la forma que identifica, la forma más básica que identifica a qué tenant va cada usuario. ¿Qué problema tiene esta arquitectura? Que realmente, como nosotros estamos, todas las peticiones vienen de nuestro caché resolver, es decir, nuestros usuarios no preguntan directamente a la nube de Umbrella, sino que preguntan al resolver que ya tenemos normalmente en nuestra institución, y ese resolver es el que hace luego llevar la consulta a la nube. Entonces, hace como una especie de NAT. Realmente esa petición que va a la nube va con la IP origen de nuestro caché resolver, con lo cual estamos perdiendo de alguna manera información interna, ¿no? de quién es el cliente interno de nuestra red que ha hecho esa petición. Luego realmente se pueden hacer más cosas para saber esa IP, porque si nosotros, por ejemplo, redirigimos a una honeypot o a una web de bloqueo, podemos cruzar las consultas con el firewall o con otros sistemas, ¿vale? Entonces sí que podríamos averiguar que si resulta que yo he bloqueado o he redirigido a una IP, a que sea, a las consultas maliciosas, y luego veo que un usuario dentro de mi red va a esa IP, es que no puede, a lo mejor no es el 100% de los casos, pero en principio es porque yo le he redirigido a esa IP, con lo cual ahí hay algo que podría ser sospechoso, ¿no? Un riesgo. El forwarding es muy sencillo de hacer. Bind es una configuración muy sencillita. Aquí veis también para PowerDNS. En la página web del servicio, en www.redis.es/DNS Firewall, hemos puesto una guía de servicio que vamos completando según vamos teniendo más informaciones, que tenéis, bueno, es una guía que trata de explicar el servicio, sería como esta presentación, pero una guía de usuario, en la que también hemos puesto información de cómo integrar o cómo realizar estas configuraciones en diferentes appliances o tecnologías. Hemos visto que hay, pues mucha gente tiene Infoblox, EfficientIP, Microsoft, pues entonces, cómo hacer esa configuración del forwarding en cada una de ellas, ¿vale? Podéis consultar, no tiene sentido que nos pongamos aquí a verlo en la presentación, pero saber que está esa guía que tiene mucha información, y no solo de información de cómo configurar, sino muchas cuestiones, muchas preguntas frecuentes también las estamos poniendo ahí, ¿vale? Para que echarle un vistazo. Yo creo que es importante. Tenemos una lista también que os damos de alta cuando os dais de alta en el servicio, y todos estos cambios que hacemos a este documento también los estamos enviando por la lista, porque bueno, vamos descubriendo también, evidentemente, algunos peros, algunas funcionalidades avanzadas, cosas interesantes que pueden aplicar para todos, y los vamos poniendo en este documento y en la lista, ¿vale? ¿Cuál es la segunda arquitectura? La segunda arquitectura es que directamente nuestros clientes que pueden estar en roaming, que no tienen una capacidad de montar un VPN contra nuestra infraestructura y usar nuestro resolver, pues podemos seguir protegiendo instalando un pequeño software en los dispositivos, tanto en los móviles como en los PCs, y ese agente es el que reconfigura las llamadas de DNS para llamar, en vez de el que estuviera configurado, hacer una consulta Umbrella. Esas llamadas van identificadas con un identificador de tenant para saber qué políticas y a qué cliente tienen que aplicarlo, y realmente es un software muy sencillito de instalar, ¿vale? Luego Selina va a hacer
unas demostraciones, ¿no?, de algunas pruebas, lo va a hacer con un agente, porque es más sencillo eso que nosotros ir tocando nuestros propios tenant que están en producción. Hemos creado un tenant de prueba que ya veréis y se eliminarán las pruebas con un agente. Ya veréis que es muy sencillito, ¿vale? Tiene la ventaja, pues eso, que podemos tener gente en roaming, pero es verdad que para despliegues masivos no es la mejor estrategia. Si tenemos 5.000 PCs, pues desplegar 5.000 agentes no tiene mucho sentido. Es más fácil redirigir desde un punto central, ¿no?, que es nuestro resolver. Y por último tenemos la instalación de máquinas on-premise, que lo que busca es darnos funcionalidades adicionales. Estas máquinas son máquinas virtuales de Cisco, son servidores de DNS, pero que nos permiten pues, cosas como aplicar políticas en base a atributos del directorio activo, que se sincroniza con el directorio activo, permite llevar un registro de las IPs internas, de quién ha hecho las peticiones a nivel interno, con lo cual no tenemos que irnos al firewall para ver quién ha intentado acceder a la página de bloqueo, sino que las propias estadísticas y registros de uso pues van a aparecer, ¿no?, en Umbrella a través de estas máquinas virtuales. Lo que pasa es que esto es más complejo, es un montaje mucho más complejo porque tenemos que sustituir o cambiar los DNS que están usando todas nuestras máquinas, tienes que apuntarlos a estas máquinas, a estos DNS nuevos, con lo cual tienes que hacer cambios en tu infraestructura y digamos que es una arquitectura avanzada. En la más sencilla, como os decía, es en primera arquitectura, que es que solo tocamos nuestro resolver y redirigimos a Umbrella y por eso ya estamos teniendo seguridad. Para instalación on-premise, pues nada, tenemos que instalar las máquinas virtuales, tenemos que conectarlo tenemos que conectarlo con nuestro directorio activo si tenemos interés, tenemos que reconocer cuáles son nuestras zonas privadas para que no se hagan consultas a Umbrella. Hay una serie de configuraciones ahí en cadena que hay que hacer. Y bueno, pues ya os digo, es algo más complejo. También está en la guía cómo hacer estas cosas. Nosotros damos asesoría también cuando nos solicitáis y abrís en el servicio, también de cuál puede ser la arquitectura más conveniente para cada uno, ¿vale? Porque entiendo que puede no ser trivial o sencillo o ver las implicaciones de fondo que puede tener coger una u otra y nosotros pues ya tenemos ciertamente bastante experiencia. Y hay una recomendación, que este es un poco el pero. Cisco nos ha dicho que se recomienda que los sistemas de correo, nuestros servidores de correo, no hagan consultas hacia Cisco Umbrella y tiene que ver con que pueden interferir con los propios procesos de seguridad de los servidores de correo. Es decir, por ejemplo, si tenemos un sistema anti-spam en nuestro servidor de correo, en nuestra infraestructura que usa nuestro resolver, pues el problema que puede haber es que intente, por ejemplo, resolver el dominio de un spammer, ¿no? Y quiero saber si este correo que me proviene de un servidor X, tengo que saber la dirección IP para chequear, hacer los chequeos, ¿no?, en la resolución inversa y tal. Pero resulta que yo le pregunto a mi resolver por este dominio, ¿no?, este servidor que me han dado los correos, intento resolver la dirección IP y resulta que Cisco Umbrella puede decir, oye, que este es un spammer y me lo categoriza en la categoría de spammer y aplica una política de seguridad de bloqueo, por ejemplo. Entonces resulta que el correo no puede hacer ese proceso de anti-spam o de chequear ciertas cosas. Entonces, la recomendación de Cisco es que el correo electrónico use unos DNS distintos que no pasen por Umbrella. Esto es una recomendación que, dependiendo de cada uno, se puede resolver de diferentes maneras. Simplemente se puede configurar un DNS público para los servidores de correo, se puede tener un DNS en nuestra infraestructura que no vaya a Umbrella y cosas por el estilo, ¿vale? Y nada, esto ya se lo voy a dejar a Selina que os vaya explicando, porque ya es la configuración inicial del tenant. Esto es un poco el funcionamiento teórico, ¿vale?, de la tecnología del DNS Firewall. Quizás es un buen momento, si tenéis alguna pregunta que sea básica con respecto a la propia tecnología, a lo mejor es un buen momento, porque ya os digo, ahora Selina os va a explicar más del servicio en sí mismo que estamos dando y cómo lo damos, ¿vale? Hay dos cuestiones ahí Sí, lo estoy pequeñitas, viendo. es que las ha intentado resolver muy bien Selina, pero me lo ha enviado solo a mí. Es respecto a si se cae, pues Sí, es la nube, y luego otra de una comparativa con el Palo Alto DNS. vale, mira, ¿qué pasa si se cae Cisco Umbrella?
Bueno, a ver, como os decía, es un servicio en ICAS, ¿vale? A ver, todo el mundo es susceptible de caerse, eso es evidente. Y el DNS es un sistema súper crítico. Ahora bien, Cisco Umbrella tiene 30 nodos a lo largo del mundo. Entonces, si en un momento dado uno entra en mantenimiento o tiene un problema, lo pueden sacar de esa nube NICAS, porque simplemente dejan de anunciarlo por routing en Internet y entonces empiezas a acceder a otros nodos que no tienen problemáticas. Eh, Aún así, evidentemente, conocemos, ¿no?, casos de servicios que se han visto afectados. Geográficamente podría afectarse solo a España, porque se hace un superataque de negación de servicio. Nosotros en Redis lo que hemos hecho es que sondeamos el servicio, ¿vale? Esto es como todo. El Cisco Umbrella te garantiza 99 con muchas nueves, pero si tú no te fías y quieres tener garantía 100%, pues tendrías que balancear o hacer algún tipo de seguimiento. En un momento dado también puedes quitar forwarding en tu resolver. Si ves que es una incidencia ahí, de repente deja de funcionar todo, estás seguro que Cisco Umbrella está siendo súper atacado y más en esta coyuntura que tenemos, quitas el forwarding, pierdes la protección de DNS, pero entonces tú sales al mundo y ya está. ¿Vale? De todas maneras, son 30 nodos, ¿vale? A lo largo del mundo. A ver. Veo una comparación con DNS Security Palo Alto. Bueno, es que, a ver, DNS Security Palo Alto, a nivel de funcionalidad, de quién es mejor o quién es peor, es muy difícil, ¿no? Nosotros no tenemos contexto suficiente, habría que hacer muchísimas pruebas. Hay estudios, ¿vale? Yo me podría ir a Internet y veo estudios comparativas de funcionamiento, cuál es mejor y cuál es peor. Normalmente en las comparativas el que se aparece mejor es el Cisco Umbrella. Pero es verdad que hay muchos servicios que están apareciendo ahora y no hay tantas comparativas extensivas. En general, yo las comparativas que he visto, en general, pero claro, no sabes quién la ha pedido ni quién la paga, ¿vale? Sale mejor Cisco. ¿Qué diferencia hay Security de Palo Alto? Pues Security de Palo Alto hace para algo parecido, realmente se va al contexto del dominio y busca el contexto, porque también funciona en la nube, pero es un servicio que no es multitenant. A nosotros no es un servicio que nosotros no podríamos haber contratado, ¿vale? Es un servicio que a lo mejor algunos tenéis en el Palo Alto. Eh, mm, Simplemente deciros que la interacción final de la nube, yo entiendo que simplemente Cisco Umbrella es un paso más, ¿vale? Porque tú en el firewall puedes poner una inspección también, ¿no?, del comportamiento, del destino, y ahí puedes estar haciendo un primer filtrado, pero al final la consulta de DNS tiene que salir al mundo, en algún punto. Si Palo Alto ya te hace toda la resolución completa como Cisco Umbrella, pues evidentemente ya no sales al mundo, luego Cisco Umbrella ya no puedes hacer la consulta. Si lo que hace es la extensión de seguridad de Palo Alto, que solo mira el tráfico en el propio firewall, o sea, es decir, no se va a la nube de Palo Alto, entonces sí le estás metiendo una capa adicional de seguridad, puesto que tú ves una serie de comportamientos en el firewall, pero luego la consulta saldría al mundo. Pues ese salía al mundo, iría a Cisco Umbrella y sería la segunda capa de seguridad. Pero efectivamente, si tenéis otros servicios en el firewall que van a una nube y que hacen esta revisión de contexto, pues estarían haciendo lo mismo y además no podrían funcionar a la vez. ¿Vale? Hay un En par de cuanto a las preguntillas más. Sí, perdona, Seina. Que hay un par de preguntillas más que Sí. sigue preguntando la gente. Vale, mira, hablando de caídas, una de nuestras razones para adquirir un DDI comercial era no depender de máquinas virtuales. Vale, efectivamente, a ver, las Virtual Appliance, la recomendación es que instales dos, no que instales uno, pero evidentemente estás metiendo un elemento. Un elemento que es susceptible de caerse. La solución es pues perder cierta integración y cierta accesibilidad y directamente en tu appliance o en tu servidor de DNS que tengas, redirigirlo a Umbrella. Estás teniendo o sea, quiero decir, al final, los virtual appliance lo que te meten es información adicional de lo que está ocurriendo, pero no seguridad adicional. La seguridad ya la tienes en el hecho de que la consulta va hasta la nube. Todo lo que tú metas dentro, lo que realmente estás es o segmentando más o teniendo información adicional. Entonces, nosotros, por ejemplo, no hemos quitado nuestros bytes. Nosotros Redis, ¿vale? Tenemos servidores, tenemos una infraestructura de DNS que nosotros no hemos sustituido porque era muy complejo. Hemos evaluado que había suficientes maneras de obtener información, obtener la seguridad y obtener información de quién está pudiendo hacer accesos, os digo, simplemente vigilando en el firewall quién accede a la página de bloqueo, ya sabes, los clientes que están intentando acceder a una página de bloqueo que no deberían de acceder a no ser que ya se haya categorizado ese dominio como malicioso, ¿vale? Entonces, si os fiáis más de los DDIs que tenéis, pues evidentemente nadie va a quitar una Infoblox y una Phishing IP, entiendo, o el que sea, un Blue Cat o lo que sea, ¿vale? No, ahí no
no os voy a decir que lo quitéis. O sea, es decir, ya os digo, la seguridad la tenéis simplemente haciendo forwarding, ¿vale? O sea, en ese Phishing IP, ese Infoblox, ese Bluecard, tú lo que le pones es una configuración en que dices, bueno, ahora no resuelvas en el mundo, en Internet, sino que la petición, cuando tenga que salir exterior, se la haces a Cisco Umbrella. Vale, y otra pregunta. Vale, esta es la respuesta de Selina. ¿Qué latencia introduce DNS Firewall en la resolución? Poca, ¿vale? Poca. Evidentemente, alguna latencia mete, porque tienes que salir al exterior, como todo, pero vamos, no es una latencia normal, a lo mejor 50, 60 milisegundos, que para una navegación y demás, estos son servicios muy consolidados, no es un problema, ¿vale? Dice, el servicio de correo de nuestra institución va por la lavadora de Redis. ¿Tenemos que cumplir la recomendación de Cisco de no pasarle a consultas a Umbrella? Pues esto tiene dos respuestas. Bueno, sabéis que, y os lo puede decir mejor Jesús, se está migrando la plataforma de lavadora y se está migrando también un servicio cloud. Un servicio cloud que no va a usar los DNS de Redis. Entonces, todo lo que esté migrado a la nueva plataforma, pues no hay que hacer nada, porque ya está fuera de vuestra institución, de vuestra infraestructura o de la nuestra, y no hay más problema. Ahora, los que estéis usando infraestructura antigua, que son equipos dentro de la infraestructura de Redis, nosotros ya nos hemos asegurado de que no interfiera, ¿vale? La lavadora antigua, que todavía está en algunos casos en funcionamiento, sale por unos resolver propios de Redis que no van a Umbrella, ¿vale? Tenemos, para casos muy específicos que no nos interese que vayan a Umbrella, pues tenemos unos servidores DNS adicionales. Y vamos, si ya utilizamos DNS filter en los FortiGates, por poner un ejemplo, ¿tiene lógica poner Cisco Umbrella? Pues es un poco la respuesta que os Palo Alto. El servicio DNS filter de Fortinet no lo conozco exactamente. Entonces, si es una inspección local en el firewall, sí Cisco Umbrella te da seguridad adicional, puesto que digamos que una primera inspección la haces en el firewall y la segunda la hace la nube, ¿vale? Del servicio. Si lo que hace es que esa petición de DNS, en vez de inspeccionarse localmente en el firewall, se envía a una nube de Fortinet, entonces no, porque entonces nunca llegaría la petición a Cisco Umbrella, al DNS Firewall de Redis, y en ese caso, pues no te está dando, nuestro servicio no te está dando protección adicional. Porque no sería una segunda capa, realmente estarías quitando tu segunda capa para poner una segunda capa distinta. Yo creo que ya están respondidas las preguntas, un poco de este tramo un poco más Juan Carlos, teórico. Sí. Sí que a lo mejor conviene comentar que siempre ha sido una inquietud en el piloto que hemos tenido, qué pasa cuando se acaban las licencias, si llegase a un punto en el que se acabasen las licencias, porque es verdad que es una pregunta recurrente y Sí, bueno, a ver, el ese servicio, sí, es un buen recordatorio. El servicio está en principio por 3 años, ¿vale? Pues son 2 años más uno adicional. En principio se renovará. Sería raro que no se renovase. Si llegase el caso de que no se pudiera renovar, lo que habría que hacer es desconfigurar evidentemente ese forwarding que hemos hecho y volver a la situación que tengamos pre-servicio de ese firewall de Redis. Pero si no da tiempo, me dices, acaba el servicio y no he podido volver a ese estado anterior al servicio, no deja de responder Cisco Umbrella. Lo que te deja es de dar la seguridad, pero te sigue resolviendo, ¿vale? Entonces, aunque se acabasen las licencias o digamos el tiempo de vigencia de la licencia, no dejaría de funcionar vuestra resolución DNS. Lo único que pasaría es que no tendríais la seguridad. O sea, lo que es el servicio te lo dejan negar, lo que no te dejan es de responder. Vale, veo que hay alguna pregunta más. sí. A ver, entiendo que si hay un dominio catalogado como malicioso o sospechoso desde el firewall de NSRDB, se bloqueará dicho dominio. Teniendo en cuenta esto, en caso de no ser malicioso realmente, ¿habría alguna posibilidad de permitir acceso a dicho dominio? Sí. A ver, en cada uno tenéis vuestro tenant. En vuestro tenant podéis aplicar las políticas, hacerlas y deshacerlas. Y como parte de eso, existen unas listas blancas y listas negras centralizadas que podemos poner a nivel de Redis, pero otras que son vuestras propias. Entonces, si vosotros decís, mira, este dominio sé con seguridad que no es un problema, o para mí no es un problema, aunque esté dentro de la categoría de malware, yo quiero poder hacer, vais a la lista blanca de vuestro tenant y ponéis el dominio. Y ya está, solucionado.
Luego existe un proceso un poco más administrativo con Cisco, en el que vosotros no es que no queráis acceder, sino que consideréis que no es malicioso. Entonces se puede abrir un caso que se llama de disputa, en el que nosotros notificamos, oye, nosotros valoramos que eso no es un dominio, que está catalogado como malicioso y no lo es. Entonces ya ahí, bueno, es más lento, porque ya tienes que entrar a una disputa de si es, no es, según sus categorías. Pero la lista blanca siempre está ahí. La lista blanca podéis editarla en cualquier momento. Si veis algún mal funcionamiento, alguna problemática, metéis los dominios que vosotros veáis en la lista blanca y ya está solucionado. Y luego veo aquí otra pregunta. Dice, antes de montar esta infraestructura de Virtual Appliance para saber las IPs internas afectadas, creo que usaremos la URL Sinkhole para tomar. Sí, claro, la Sinkhole es lo que os digo, es vosotros podéis llevar un honeypot o un Sinkhole o lo que sea a una IP. La propia servicio de Cisco, según la categoría, te redirige siempre a una IP fija. Es decir, si siempre es la categoría malware, te llevo a la IP A. Si es categoría phishing, te llevo a la B. O sea, son unas IPs conocidas, están en la guía de configuración, me parece, y si no, las pondremos. Sí, Entonces, están. Entonces, vosotros en el firewall podéis decir la dirección A, B, C y D. Si alguno de mis usuarios intenta acceder, eso es porque lo ha bloqueado Umbrella, y yo ya tengo la IP interna porque la ve en mi firewall. No en la comunicación DNS, sino en la comunicación posterior al DNS. Es decir, en la comunicación HTTPS o en la que sea, ¿vale? Y luego vemos otro que pone, usar el servicio a través de VPN site to site es más seguro. No estoy seguro de la pregunta. Normalmente cuando un cliente usa una VPN, ¿vale? O sea, es decir, está en roaming y usa una VPN, lo que está haciendo es funcionar como si estuviese dentro de su institución usando su resolver, con lo cual sí, es más seguro, porque tú al final es como si estuvieses dentro de tu institución y ya tu institución tiene en su resolver puestos, no solo tienes la seguridad que te dé la gente, sino que te da toda la seguridad que te da tu institución, los firewalls, los IPS y todas las cosas, ¿vale? Entonces, es más seguro tener un VPN a tu infraestructura, porque al final vas a seguir usando Cisco Umbrella, porque tus resolvers lo seguirán usando, que usar solo Cisco Umbrella en roaming. Porque ahí pierdes otra serie de cosas, pierdes el firewall, pierdes los IPS, puedes perder una serie de cosas que no están, ¿vale? Que no te lo da este servicio. El de los falsos positivos que había por ahí, no sé si es que a veces... Sí, el falso positivo es lo que os decía. Hay listas blancas. En un momento dado, la posibilidad con un falso positivo es que tú lo blanquees en tu tenant o que directamente abras un caso de disputa con Cisco y digas, esto es un falso positivo. O que hagas las dos cosas. Lo blanqueas mientras se resuelve el falso positivo, ¿vale? Evidentemente, en los falsos positivos, contra mayores los ítems de seguridad que le pones, más susceptible de tener falsos positivos es. O sea, tienes. O sea, quiero decir, hay categorías de seguridad pues, que son más heurística. Que con seguridad, cuanta más heurística y más aproximación tengas con Machine Learning, tienes la posibilidad de falso positivo. De todas maneras, los falsos positivos de servicios son relativamente pocos. Y imagino que tratarán el coste, quién tiene derecho a pedir el servicio, cómo se solicita, etcétera. Bueno, cómo se solicita es simplemente, lo tenéis en la página web, ¿vale? www.redis.es/DNS Firewall, tenéis todos los detalles, ¿vale? Y escríbelo sí, porque sí, para que pinche. sí, venía en la presentación, pero... vale, vale. No, que tienes que estar, lo estoy escribiendo ahora, DNS Firewall. ¿Vale? Aquí en este enlace tenéis todas las cuestiones. Si por algún contexto viésemos que no, o sea, en principio es un servicio abierto a la comunidad, si por alguna causística particular de alguna institución en concreto no pudiese usar el servicio, pues lo hablaríamos. A ver, en principio hay algunas organizaciones que a lo mejor se solapan con otros servicios que tienen equivalente, que le da otra parte de administración o otros pliegos, ¿vale? Claro, el número de licencias es limitado, lo que no puede venir alguien y decir, oye, quiero 1 millón de licencias. Pues evidentemente no. Si ese tipo de organización requiere ese tipo de licencias, pues habría que verlo aparte, ¿vale? Dice, ¿qué se puede hacer con los clientes que se ponen servidores no corporativos? Bueno, pues a ver, se pueden hacer varias cosas. Lo primero es que ese 888 lo puedes filtrar en tu firewall. Es decir, el que esté usando el 888, que se olvide porque ya no puedes usarlo. Otras cosas que puedes hacer es instalar, los agentes no permiten este cambio. Es decir, si tú instalas un agente en un dispositivo, por mucho que él cambie su configuración a nivel de dispositivo,
se sigue usando la gente, ¿vale? Así es como está hecho el software. Y luego existe otra posibilidad que es no solo que se usen, bueno, no solo el 888, sino existen las tecnologías que no sé si conocéis de DNS o HTTPS que están puestas en los navegadores, o sea, son opciones de seguridad. Tú te vas a la opción del Chrome y pones en seguridad, pone seguridad de DNS y pone usar con navegación, protección segura, me parece, depende del navegador, pone una cosa y te dice, ¿y cuál quieres usar? ¿El DNS de Cloudflare, el de Google, el de...? Y eso es que la consulta ya no sale como un paquete DNS, sino sale como un paquete HTTP. La consulta DNS va embebida en un paquete HTTP. Entonces, unas recomendaciones que hacen para que asegurarte de que nada sale por donde no debe salir es que tú eso lo filtras a nivel de firewall. A nivel de firewall dices, no se puede acceder a 888, a 111, a 999, no se pueden hacer consultas DNS al exterior en general, eso ya depende de cada uno. O incluso no se puede acceder a las páginas web donde se resuelve ese DNS o el HTTPS. Por ejemplo, DNS Google. Luego podemos hacer un ejemplo de, por ejemplo, cómo se configura un navegador muy rápido y cómo aplica y no aplica o sea, en cuanto pongo el DNS o HTTPS en un navegador, por mucho que esté en una infraestructura protegida con Umbrella, me salto, porque directamente no sale por el resolver convencional, sino que el navegador consulta directamente al servidor de web. ¿Vale? Dice, si oponemos con Resolver, ¿cómo se gestiona la licencia de Cisco? No, no es una licencia. Aquí las licencias son por usuarios. Imaginaos que sois una organización, 200 personas en plantilla, 200 licencias. Sois una educativa que tiene 200 personas en plantilla más 5.000 alumnos. Pues lo que cuentan son esas 200 personas en plantilla para las licencias. Los alumnos no cuentan, ¿vale? Nosotros, ese es el modelo de licenciamiento de este producto. Se consumen licencias por cada usuario o plantilla. O sea, evidentemente hay que valorar. Si me dicen, no, es que tengo usuarios que entran y salen, eso no. O sea, si tu organización son 500 personas, pues 500 personas. De todas maneras, Cisco vigila el número de licencias usado por cada tema, ¿vale? Tiene unas estadísticas de volumetría y dice, oye, pues tiene que haber tantas peticiones por usuario, si te sales eso es que estás teniendo más usuarios que licencias y te pide que aumentes las licencias, ¿vale? Las licencias se van tirando contra un pool directamente. Entonces nosotros vamos consumiendo ese pool y si en un momento dado alguien dijera, bueno, es que he declarado 100 licencias y resulta que hemos aumentado 200 y nos ha dicho Cisco, nos llega un correo, todavía no hemos visto ninguna, no sé si nos llega, entiendo que nos llegaría a nuestro Reddit y diría, oye, este tenant está usando, tiene más usuarios que licencia. Entonces nosotros pasaríamos de definirle 100, en vez de 100 licencias, 200. ¿no? Y si, bueno, llevamos casi una hora de la tecnología, la idea es que dure como mucho 1 hora y media y enseñaros un poco el servicio. Un usuario con 3 dispositivos ocuparía 3 creo licencias. Que es mejor, yo creo que, porque siempre habrá muchísimas preguntas, Sí, que a lo mejor ya por la lista y tal, es mejor centrarse en la segunda es parte. verdad. Yo creo que vamos a pasar ya. Lo último contesto a esto, un usuario con 3 dispositivos es una licencia, ¿vale? Así es como lo cataloga. Nosotros son licencias por número de personas, ¿vale? En una universidad, por ejemplo, sería el personal administrativo y el PAS-PDI, vamos, personal administrativo y servicios y el personal docente e investigador, ¿vale? Esos son los que estamos tomando como número de... Entonces, si, por ejemplo, son 500 PAS y 1.000 PDI, pues 1.500 licencias, por mucho que luego lleve su móvil y su PC, ¿vale? Y si os parece, entonces vamos a pasar... la verdad es que nos hemos consumido un poco el tiempo. Simplemente enseñaros esto, que es un poco como es una página de bloqueo tipo, ¿vale? Esta es la nuestra, que no hemos customizado, que lo podréis customizar. Y bueno, le voy a dejar a Selina que hable ella un poco acerca de, pues esto, de qué es lo que hacemos cuando recibimos una petición que tenemos, ya bueno, esto lo cuenta ella, las configuraciones centralizadas lo va a contar ella y os va a enseñar un poco con un agente cómo funciona, ¿vale? Fundamentalmente el servicio. Pues nada, Selina, ya te dejo. Vale, voy a compartir mi pantalla, ¿vale? Sí, espera, que dejo de compartir y ya te dejo a ti. Al final me he comido mucho de tu tiempo, lo siento. No pasa nada. ¿Estáis viendo la pantalla de Cisco? Sí. Carlos, vale. Bueno, pues buenos días a todos y nada, os voy a mostrar un poquito la herramienta. Deciros, como os ha comentado Juan Carlos, que con un despliegue bastante básico ya aumentamos considerablemente la seguridad
Y nada, os voy a enseñar un poquito cómo funciona y a grosso modo lo más importante. Os vamos a entregar un tenant como este. La imagen va a ser la misma que esta. El tenant está identificado por un nombre que normalmente será vuestro acrónimo. Y como importante tenéis que tener en cuenta que el número que viene en la URL, este número, identifica de manera única vuestro dashboard, Cisco lo llama dashboard, vuestro tenant, ¿vale? Es importante saber lo de este número porque cuando cuando necesitemos hacer test de conectividad o necesitemos abrir un caso con Cisco, hay que hacer referencia a este número. Cuando hagamos descargas de clientes o descargas de Virtual Appliance, siempre se va a cotejar que estamos apuntando a este dashboard que está identificado con este número, entonces es importante saber dónde hay que localizarlo. Luego, cuando entremos por primera vez al tenant, bueno, cuando entremos siempre se nos va a mostrar la pantalla de la situación actual que tenemos desplegada. En esta pantalla vamos a ver las redes que tenemos activas, los roaming client que tenemos desplegados, si tenemos o no Virtual Appliance y la actividad que está sucediendo en nuestra red, ¿vale? Nos marca las últimas 24 horas, pero bueno, esto es configurable hasta los 30 días que te permite Cisco tener archivados de logueo, ¿vale? Yo ahora mismo no tengo mucha actividad porque esto es una demo que hemos preparado solamente para la videosesión. Si ponemos ya los últimos 7 días, sí que ya aparecen bloqueos y demás en las gráficas, que es de las pruebas que hemos hecho la semana pasada. Tarda un poquito en cargar y tarda un poquito en replicar, pero bueno, es bastante rápido cuando apliquemos los cambios, ¿vale? No sé, sí que tarda un par de minutillos, pero no es necesario horas para que se aplique. Voy a recargarla. Porque ahora la ley de Murphy. Ese efecto demo. Vale, ya salen los gráficos con bloqueos y con la actividad de la semana pasada. Comentaros que es importante que cuando os entregamos el tenant siempre os mandamos un correo informativo, que era lo que estaba apuntando Juan Carlos en el último momento, donde os decimos que las redes vienen definidas porque os entregamos el tenant con las redes públicas ya añadidas. Ahí que conviene verlas y asegurarnos de que son las nuestras y que está todo correcto. También os lo vamos a entregar con un usuario de administrador que nos proporcionáis que nos vais a proporcionar en el formulario. Y sobre este usuario, una vez que entréis, se va a poner activo. Os va a dejar desplegarlo y os va a dejar activar el doble factor de autenticación y definir la zona horaria. Y es importante hacerlo, lo del doble factor de autenticación por motivos de seguridad y la zona horaria para ver los logs con respecto a nuestro horario, porque si no pueden aparecer desfasados y que ya no, a la hora de hacer forense nos generen algún tipo de conflicto. Y con respecto a las redes, os lo vamos a entregar, como digo, con ellas definidas y en cualquier caso vosotros siempre, como vais a ser superadministradores del tenant, vais a poder vais a poder hacer subnetting de esas redes públicas para adaptar las medidas de seguridad al contexto de la red que vosotros queráis. Es simplemente aquí añadirlas y salvarlas y luego ya os permite aplicar políticas sobre ellas. En cuanto a la política de seguridad, nosotros os vamos a entregar el tenant con una política de seguridad en modo transparente, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hagáis en una primera instancia el forwarding hacia Umbrella, no va a haber bloqueos. Va a pasar todo el tráfico por Umbrella, pero todo va a estar permitido para que no haya impacto y tengáis tiempo para definir las políticas de seguridad que queráis y también familiarizaros con la plataforma, ¿vale? Entonces nosotros os aplicamos un modo de seguridad transparente en cuanto a los eventos de seguridad, ¿vale? Y aunque veáis que en el resto de elementos que permite sobre los que permite Ciscumbrera hacer bloqueos aparecen como con las políticas por defecto, es porque las políticas por defecto también están en modo transparente, ¿vale? No aplican sobre nada. Como importante es que desde Reciris os vamos a proporcionar
tres modos de seguridad, ¿vale? El modo transparente, que es el que aplicamos cuando os entregamos el tenant, que no genera bloqueos, un modo de seguridad básico y un modo de seguridad alto, aplicado a las categorías de seguridad, los eventos tipo que considera Cisco Umbrella. El modo de seguridad básico hemos seleccionado los eventos que generan menos falsos positivos, o sea, cuando apliquemos un modo de seguridad básico, vamos, como he dicho, a aumentar considerablemente la protección y vamos a tener poco impacto en el sentido que vamos a aumentar los bloqueos, pero van a ser casi con certeza sobre cosas que sí que están provocando eventos de seguridad, ¿vale? Si nos vamos a un modo de seguridad alto, pues vamos a proteger más, pero vamos a tener el hándicap de que probablemente tengamos que trabajar más sobre los falsos positivos porque ya metemos todas las categorías y eso nos genera un poquito más de... Hay categorías más sensibles que generan más falsos positivos. Ahora mismo, como hemos hecho la demo únicamente sobre mi PC, ¿vale? Estamos haciendo, tengo un agente instalado y estamos aplicándole la política en modo transparente. Si revisamos los logs, vemos que en las últimas 24 horas todo está permitido. Si tenemos una aplicación, Cisco Umbrella proporciona una URL de prueba, voy a bajármelo un poquito porque si no está lo del compartir y no me deja. A ver si puedo. Tienes compartido toda la pantalla, ¿eh, Selina? No solo el navegador. Tengo compartida la anterior, ¿no? No, O la sea, tengo pantalla compartidas las completa. dos. No, el escritorio y todo. Vale. Lo digo por que no sé si lo que buscas o no, pero bueno, pues era eso. Vale, quería bajarlo un poquito porque no puedo, sino como tengo la parte de arriba del... Sí, la administración del... Vale, tenemos ahora, Cisco Umbrella nos proporciona una página de prueba de testeo de phishing y ahora mismo, como estamos en modo transparente, si intentásemos entrar en ella, ¿vale? Que es Internet Bad Guys, nos avisaría la URL está diseñada de tal manera que si no tienes protección te avisa que sería que está diseñada para simular un evento de phishing, pero como no tienes la protección aplicada, pues te muestra el contenido. Si decidimos subir el modo de seguridad, lo recomendable para trabajar con Cisco, aunque te permite configurar de otras maneras, para trabajar con Cisco Umbrella, es que diseñemos plantillas sobre los componentes de seguridad que analiza y esas plantillas las apliquemos sobre las políticas, respetando la default policy, ¿vale? La recomendación de Cisco es que no trabajemos sobre la default policy, sí que no, que generemos políticas nuevas. Las plantillas de seguridad permiten trabajar con listas blancas y listas negras. Todos los dashboards que entregamos van a tener las listas centralizadas, que son las que gestionamos nosotros como Red Iris de manera centralizada si vemos algún tipo de evento sujeto a blanquear o a bloquear. Y luego están las Global Allow Leaks y Blow Leaks, que son las propias vuestras de vuestro tenant. También se podrían generar otro tipo de listas si veis que tenéis la necesidad o queréis aplicar distinta lista según la política. Luego están las plantillas por contenido que nos permiten evaluar los dominios y centrarnos en el contenido. Esto también está sujeto a aumentar los falsos positivos, ¿vale? Por ejemplo, una recomendación de Cisco es que sí que bloqueemos el DNS sobre HTTPS y sobre TLS porque evitamos los bypass y saltarnos Umbrella, pero luego hay otras categorías que están como muy acotadas, como podría ser pornografía, y otras que generan más falsos positivos, como podría ser militar o... Hay unas cuantas que Museum, pues te puede generar muchísimos falsos positivos y que sea una categoría totalmente lícita. Entonces esto hay que analizarlo detenidamente y ya que cuando nos ponemos a evaluar contenido, pues tener muy claro lo que queremos bloquear. Luego también nos permite hacer bloqueos por aplicaciones, generar plantillas de aplicaciones.
que esto nos dejaría directamente bloquear la aplicación. Si queremos seleccionar Facebook, pues nos dejaría bloquear. Las categorías por eventos, que es donde os decimos que ya predefinidos vamos a entregar desde Reciris diferentes modos de seguridad, pero aún así, si ninguno os encaja en lo que vosotros queréis aplicar, podéis generar nuevos, seleccionar lo que necesitéis, si queréis empezar por menos o por un poquito más, pues os generáis la plantilla según vuestras necesidades. Y luego también permite editar la página de bloqueo, ¿vale? Cisco proporciona una, pero nos permite editarla, incluso nos permite redirigirla y nos permite redirigirla diferenciando por la categoría del evento que se ha producido. Esto también nos sirve para hacer el forensic que hemos comentado antes y el rastreo de las posibles incidencias. Voy a generar para ver cómo se comportaría en el caso de entrar en esta simulación de phishing, voy a generar una política, ¿vale? Para no modificar la default policy. En este caso la voy a aplicar sobre mi roaming client, que es lo único que tenemos en producción en este dashboard. Voy a empezar poniendo un modo de seguridad transparente, ¿vale? Y ahora ya os indico cómo subirlo, si es que me deja. A ver, ¿por qué no me deja? Ahora. Bueno, esto son cosillas del directo. Lo voy a poner todo en transparente, ¿vale? También el contenido. O sea, voy a hacer como una especie de copia de la que tenemos de default para no tocarla, ¿vale? Que es una buena manera de un punto de partida y luego ya ir modificándolo e ir testeando si se va comportando como nosotros esperamos. Tampoco voy a seleccionar ninguna aplicación. Sí que conviene que cuando generéis políticas, esto es una recomendación que hemos hecho en las últimas semanas y hemos pasado por la lista de distribución como recomendación que metáis las listas centralizadas, ¿vale? Porque hemos tenido un caso de la pregunta que nos comentaban por el chat de qué pasa si necesito si se me está catalogando un dominio de manera ilícita y yo lo considero lícito, lo necesito blanquear. Pues bueno, las últimas semanas hemos tenido esa necesidad, lo hemos detectado desde Reciris y lo hemos hecho de manera centralizada aplicándolo en las listas generales. Entonces, si cuando hacéis la política no metéis estas listas, pues perdéis esa funcionalidad. Entonces, os recomendamos que todas las políticas nuevas que hagáis metéis estas listas y todo lo que haya centralizado, pues todo lo que detectemos nosotros, que vamos a avisar y vamos a haceros, os vamos a hacer conscientes de que hemos hecho ese cambio, pero os vais a beneficiar de ello. Entonces sería seleccionarlas. Bueno, es que valentito estoy. Y ya se nos agregan en la política. Y luego, por último, seleccionar la página de bloqueo que queremos, que de momento también voy a dejarla de por defecto. Vale, pues ya tendría una nueva política. Ahora se me aplicaría esta sobre mi cliente y la tendría en modo transparente. Aquí puedo ahora editar y cambiar el modo según las necesidades que tenga o incluso editar aquí uno nuevo. Lo voy a subir a seguridad básico, ¿vale? Ahora con seguridad básico, ya me hace aquí un resumen, ya estaría aplicando estas categorías de seguridad y ya sobre esas categorías de seguridad ya haríamos bloqueos. Voy a dejarle un poquito, ¿vale? Que replique porque tarda unos minutillos, ¿vale? Si ahora en cuanto que se aplique intentamos entrar en la página de prueba, ya nos tiene que salir la página de bloqueo de Reciris, bueno, no la tengo todavía editada, pero nos tiene que salir la página de bloqueo de Cisco que es un phishing y que se nos ha bloqueado porque lo considera un evento malicioso.
¿Dónde vemos los eventos que se nos están produciendo? Las peticiones de DNS que estamos resolviendo y cómo las estamos resolviendo, si se están permitiendo, se están bloqueando. Pues aquí en Reporting, en Activity Share, vemos toda la cantidad de consultas que se han hecho y la información que se nos aporta sobre ellas. Aquí es donde vemos, que es lo que ha comentado Juan Carlos, que depende de la arquitectura y el despliegue que hagamos. Es decir, si hacemos solo forwarding, se nos va a observar solo la IP origen del resolver. Si nos metemos a hacer un despliegue un poquito más complejo, instalando máquinas virtuales, ya podemos tener la IP del cliente. Esto tiene un pequeño matiz, que es que con algunos resolver tenemos el añadido de que podemos enviar este tipo de información. Estamos descubriendo cosas sobre la marcha cuando se están desplegando las arquitecturas y todo eso lo estamos publicando en la guía, porque sí que es verdad que es un añadido con lo que nos puede valer. Si nuestro resolver es capaz de meter la información de máquina y con eso a nosotros nos vale para hacer el diseño de nuestro diseño de seguridad, pues a lo mejor nos evitamos toda la instalación on-premise de la que hemos hablado, las máquinas virtuales y demás. Si hacemos el despliegue completo, pues nos van a aparecer hasta nombres de usuario y todos los atributos que las máquinas virtuales son capaces de exportar al Umbrella. Aquí vemos los permitidos y los bloqueados. Como están los últimos 7 días, aparecerán bloqueados. Bueno, me aparece en 0, no sé por qué. Yo creo que no está refrescando. A ver. La actividad de las últimas 24 horas tiene que ser solo con permitidos. No me tienen que aparecer bloqueados porque estoy trabajando en modo transparente, entonces es un comportamiento normal. Siempre que esté trabajando con modo transparente, no me tienen que aparecer bloqueados. Ahora voy a intentar refrescar esto a ver si ya ha aplicado los cambios. Espera. Voy a hacerlo en otro explorador, ¿vale? Por si se me está... Que tarda un poquito. Todavía no se me ha replicado, ¿vale? Voy a esperar un poquito más. En cuantito que ya se refresque y se nos aplique el modo de seguridad transparente, o sea, se nos cambia el modo de seguridad básico, el modo de seguridad transparente, ya nos tiene que aparecer que esa página está detectada como phishing y está bloqueada. Voy a comprobar que he guardado los cambios. También es cierto que con los agentes tarda un poquito más. Sí, tarda un poquito más. Que tiene más configuración de background. Si esto es una política que aplicáis a los resolvers, suele ser, bueno, es mucho más inmediato. Con los resolvers es prácticamente instantáneo. Empiezas a ver los bloqueos casi en el momento. Lo que pasa es que los agentes... Debe tener alguna configuración por detrás que tarda más en asociarla al cliente. Sí, tarda unos minutillos. Comentaros también con respecto a la actividad. Mira, te dicen que lances un flash DNS por si lo hubiera cacheado Windows. Que es cierto, es posible que lo haya podido cachear el Windows. Vale, pues ahora voy a comentar esto y ahora lo vemos. Nos permite Te voy a interrumpir un momento, Selina, porque hay una pregunta que es interesante que tiene que ver con esto que estamos explicando ahí. Nos preguntan el modo de saber cuándo se aplican los bloqueos. ¿Es prueba fallo o hay un check en el dashboard que te lo muestre? ¿El qué? Perdona, repítemela, Juan Carlos, que no veo las el modo de saber cuándo se aplican los bloqueos, si es por prueba o fallo o hay algún check en el dashboard que te lo muestre. En realidad, te lo va a demostrar el dashboard, porque en cuanto empiecen los bloqueos, esta pantalla que tiene Selina que está enseñando empieza a bloquear. Hola. Sí, en cuantito, lo hago grande, ¿vale? En cuantito que empiezan a hacer los bloqueos, te entran así, es que te entran directamente las peticiones. O sea, vas a ver que aquí te va a marcar como bloqueado y es que te lo está bloqueando. Claro. De todas maneras, no es tanto que es prueba fallo, es decir, aquí se va a ir registrando, pero es verdad que en cuanto apliques, en teoría, lo que has aplicado ya está está aplicando. Quiero decir, esta Internet Bad Guy es una página de pruebas para ver si estás aplicando una política, pero también existe la posibilidad, hay alguna herramienta más, ¿vale? Tampoco tiene sentido que la veamos ahora mismo porque te dice de a qué tenant perteneces y qué políticas y demás.
Sí, te saca todo Vale. a dónde estás apuntando, el Vale. ID del tenant sí, te saca toda la Bueno, información. si quieres, perdona, no te interrumpo. Sí. Vale, bueno, lo que quería comentaros para hacer un poquillo de tiempo a ver si replica es que la herramienta permite hacer investigaciones sobre los dominios, también permite ver sobre qué criterios los ha... A ver si me... Sobre con qué criterios ha considerado el evento malicioso o por qué los considera lícitos. En el Investigate de Cisco Umbrella te permite ver esta información, ¿vale? Que es la página de prueba, te la categoriza como de alto riesgo, se basa en Talos, ¿vale? Y en los criterios de Talos para hacer este tipo de categorización, pero aquí te empieza a mostrar la información de por qué lo ha considerado así. También te Talos es dice, el agregador de seguridad de Cisco, ¿vale? Digamos, la inteligencia de Cisco de seguridad, ¿vale? Internet Security la base de datos de seguridad de Cisco. O sea, es del sí, propio que Cisco. es del propio Cisco y es de lo que se nutre la herramienta Eso para es. hacer todos los tipos de bloqueos y para evaluar los dominios. Te permite te pone aquí un enlace para consultarlos. También puedes consultar por Google y otras plataformas externas como Virus Total. Y en el caso de que observáramos que algún dominio de los que está considerando de riesgo, ya sea alto, de medio, pero que no está permitiendo, consideramos que fuera ilícito, aquí es donde podemos iniciar las disputas con Cisco que ha comentado antes Juan Carlos a raíz de la pregunta que se ha hecho. ¿Vale? Aquí te permitiría hacer una disputa que se genera con Cisco y con Talos, donde comentaríamos que el dominio es lícito bajo nuestro criterio y podríamos preguntarles por qué lo están que nos den más información de por qué se está categorizando o solicitarles nuestra intención de blanquearlo y bueno, ya ellos van contestando en la página de Talos y se va avanzando en el proceso. Es un poquito más lento de lo normal y por eso se puede hacer un paso previo de blanquear el dominio mediante una lista blanca. Voy a probar a ver si ya nos bloquearía o sigue. Pues no me aplica. Ten cuidado porque eso habría que verlo. Un navegador en modo privado no tengo claro si las consultas salen por DNS o Sí, sí, HTTPS. sí salen, sí salen. Entonces hay que tener Sí cuidado con salen. eso. Sí, sí salen, que lo tenía preparado. Pero no sé por qué no me aplica, debe ser que no está replicando bien. Pero vamos, que cuando hagáis estos cambios son un par de minutillos, no es más. Bueno, tenemos algunas preguntas que son un poco específicas de las arquitecturas, que si no os importa, yo creo que no las vamos a resolver. Tenemos dos acerca de cómo que tienen que ver mucho con los virtual appliances y que no son rápidas, ¿vale? Ya. Y a lo mejor estén un poco ahora un momentito te devuelvo, Selina. Que estén un poco el objetivo, ¿vale? De esta demo porque hay que... tienen enjundia, ¿vale? Entonces, que tienen que ver con los dominios internos y si se puede ver si se puede resolver el dominio interno, son muy particulares, ¿vale? Lo digo por la pregunta de Evan y por la pregunta de Fernando. Yo, si queréis ese tipo de consultas, nos las podéis hacer, yo creo, casi mejor al buzón, ¿vale? De todas maneras, toda esta información que generemos la pondremos en la guía, ¿vale? Porque todas estas preguntas que vemos que son susceptibles de repetirse, las vamos poniendo en las preguntas frecuentes, ¿vale? O sea que, aunque ahora mismo no las contestemos, tendrán respuesta, ¿vale? Tendrán respuesta en cuanto... No improvisemos la respuesta, sino que demos una en profundidad y la pondremos en la guía, ¿vale? Disculpadme que no la respondamos ahora, pero que si no, no acabaríamos. Perdona, Selina, sigue. Nada, tranquilo. Que bueno, ya ha funcionado. Ya veis que ahora cuando intento entrar en el Internet Bad Guys ya me muestra la página de Umbrella. Si editáramos esta página que nos permite en el Broadcast Appearance, si generáramos una nueva o editáramos la default,
que os insisto en que conviene dejar todo lo default y desplegar, o sea, hacer nuevas porque no implica nada. Si la editásemos y, por ejemplo, pusiéramos aquí test de Ciris, como también va a tardar un poquito en replicar, no lo voy a hacer, pero luego observaríamos que en la página de... Aquí en la página que muestra de bloqueo se añadiría todo lo que metamos. Si metemos una imagen corporativa, si metemos una dirección para redirigir un buzón, para redirigir las sugerencias de por qué, o bueno, eso ya en la medida que queramos meternos para informar al usuario de por qué si ha sido bloqueado y si les damos alguna alternativa de ponerse en contacto con nosotros o no, bueno, lo que queramos complicarnos. Pero esto sería la página por defecto que mostraría Cisco, editable a la apariencia que nosotros queramos, incluso con imágenes. Y como os decíamos antes, esta página que estáis viendo de ejemplo, que es de la categoría phishing, está en una IP única. Es decir, esta página, aunque sea la de prueba o la customicéis, siempre va a estar en la misma IP, con lo cual ya podríamos poner bueno, como es un agente, puede estar en roaming, a lo mejor no tiene mucho sentido, pero si fuera una máquina desde un resolver, nosotros con poner una regla en el firewall de decir, oye, si accedes a esta IP, es que alguien está intentando hacer un sitio bloqueado. Entonces, simplemente con alguien que fuera desde dentro de la red y pusiera Internet Bad Guys y le saliese esta página, nosotros ya lo podríamos también registrar esa comunicación en nuestros firewalls, ¿vale? Sí, podríamos hacer un seguimiento, sí. Uh-huh. Y bueno, también comentaros a nivel de políticas, pues bueno, que todo es editable y para hacer un buen despliegue sí que conviene hacerlo por componentes e ir definiendo las plantillas para que luego sea escalable, porque podemos aplicar una política o podemos aplicar 3, dependiendo a cada sección de nuestra red, o si hacemos un despliegue total on-premise, podríamos hasta hacerlo por usuarios, desplegar dependiendo del usuario, aplicar unas políticas u otras, o a los usuarios de roaming client unas, pero a lo mejor queremos reciclar queremos aplicar siempre la misma plantilla de contenido, aunque luego afinemos en la parte de security setting. Entonces, mi recomendación es hacerlo todo por plantillas desde el inicio para tener un diseño escalable de la herramienta. Y luego también comentaros que desde aquí, desde la propia plataforma, es desde donde nos podemos descargar los clientes de roaming client y los OVAs de las máquinas virtuales, ¿vale? Las imágenes. Los roaming client te vienen aquí, te muestran los que están dados de alta y te permite bajar el cliente. Cuando se hace el despliegue del cliente, te lo descargas y es un siguiente, solamente te pide 3 datos y están asociados al número de dashboard que viene en la URL, ¿vale? Te pide que los cotejes y ya está. Y las máquinas virtuales se descargan desde aquí, desde el site en Active Directory. Una vez cuando las tengamos instaladas también te muestra aquí toda la información y aquí te permite descargarlas bien para VMware o para Hyper-V. Te permite descargar las imágenes para hacer el despliegue. Como añadido a la arquitectura para integrarnos con el directorio activo, tendríamos que descargar el AD Connector y hacer toda la integración, pero bueno, esto ya es una cosa más evolucionada, tenemos documentación y ya sería un poquito más complejo. Pero bueno, así a grandes rasgos de la herramienta, las cosas fundamentales ya os las he enseñado, que es el diseño de las políticas y la visualización de los reportes, que es lo más importante. Visualizar que se está comportando como nosotros queremos la herramienta. Y luego que existe la posibilidad de hacer investigaciones, incluso que no tienen por qué ser de la misma aplicación, que si queremos consultar algún tipo de dominio que tiene algún tipo que hemos observado que puede ser sujeto a ser malicioso, tenemos algún tipo de forense que nos ha salido por otro lado y queremos hacer este tipo de consulta, pues aquí también podríamos venir y hacer la mano. Y bueno, por mi parte, nada más que eso, que seáis administradores totales de la herramienta, podéis dar de alta a todos los usuarios que necesitéis, que conviene hacer un buen diseño previo de la seguridad que queréis aplicar y luego ya sobre eso, pues ir diseñando la herramienta.
Y por mi parte, poco más, Juan Carlos. Si hay Vale, alguna duda que hayas leído. simplemente nos han preguntado antes si se puede integrar con SIEM y demás, que yo creo que ya se responde con el Sí, tema vale. del reporting. O Sí, bueno, si quieres, con el SIEM se puede integrar porque te permite, bueno, yo aquí no lo tengo activado, pero te permite activar un espacio de almacenamiento de Amazon, donde se cuelga todo el logueo que hemos estado viendo, todos los reportes, y te genera una URL. Lo voy a hacer sobre la marcha. Te genera un path al que consultar, que normalmente desde los SIEM te permite hacer peticiones de log, no solo recepción de logs, eso está más destinado a los syslog, pero los SIEM normalmente permiten también hacer peticiones y con este path se podría pedir todos los logs de Umbrella y almacenarlos en el SIEM o evaluarlos. claro, luego hay que integrarlo. O sea, que decir, esto ya luego viene el cacharreo de cada uno. Claro, También tenemos dependiendo, una... Ay, sí, perdona, Silvia. sí, dependiendo el SIEM, Exactamente. pues Dependiendo de la tecnología. Igual que configurar o resolver, dependiendo de si tenemos APIs, puede venir por diferentes. También nos han preguntado si se puede abrir el soporte directamente a Cisco o pasar por nosotros. Ya lo he estado poniendo un poco en la sala, pero lo digo así un poco en voz alta para que lo veamos todos, lo veamos todos. Mi recomendación es que a no ser que sea una cosa muy concreta, muy crítica, que veáis que no estamos en soporte adecuado por alguna razón, que deberíamos, ¿vale? Podéis abrirlo con Cisco, pero mi recomendación es que paséis por nosotros, porque nosotros tenemos ya mucho contexto, mucha experiencia, muchas cosas ya van a ser muy rápidas de responder porque ya las conocemos, porque tenemos muchos temas ya creados y ya tenemos mucha experiencia. Y luego para consultas muy concretas tenemos también acceso directo a Cisco, ¿vale? A ingeniería, no ingeniería evidentemente, pero sí tenemos los preventas y demás, tenemos bastante acceso y va a ir más ágil, ¿vale? Que una consulta de support. Pero bueno, si por alguna razón vosotros preferís acceder directamente al soporte Cisco, ahí hay ahí en la propia, en el propio tenant, hay un acceso al support, ¿vale? Se abre un caso y ya está. Y también nos preguntaban en tema de Red SARA. Bueno, pues el tema de la Red SARA es, bueno, como ya sabéis, la Red SARA es la Internet, ¿no? De servicios de la administración. Y el tema está que el Red SARA no te devuelve dominios públicos, ¿vale? Cuando tú preguntas por un servicio concreto de Red SARA, te devuelve una IP que tiene contexto dentro de Red SARA. Entonces, este tipo de preguntas no se pueden hacer ni a Umbrella, ni a Google, ni a ningún otro resolver público, ¿vale? Porque os va a responder con una IP que no es la interna de Red SARA. Entonces, igual que lo que hablábamos del correo, a lo mejor es la excepcionalidad, ¿no? De que tiene que ir por otro método, pues a lo mejor estas máquinas de Red SARA hay que mantener algo aparte, ¿vale? Complica un poco quizás y a lo mejor no podemos aplicarlo a toda nuestra infraestructura del tirón, pero bueno, es que es la característica que tiene la propia Red SARA. Y... He proyectado la guía, ¿vale? Para que sepan que existe. ¿Vale? Y efectivamente, si quiere, bueno, esa efectivamente es la guía, como veis, bueno, pues es un poco lo que hemos hablado, pero un poco desarrollado para algunos temas y luego pues tenemos unas preguntas frecuentes que yo creo que, bueno, no vamos a comentar hoy porque si no ya llevamos 1 hora y media y lo vamos a hacer a lo mejor un poco pesado, pero que, bueno, sé, muchas dudas, quizás muchas de las que han aparecido hoy en la sala, en el chat y que hemos resuelto, seguramente vayan a entrar en la guía también de preguntas frecuentes porque tiene mucho sentido, ¿vale? Muchas de ellas y no es algo que no habíamos respondido antes, ¿vale? Pero que os recomiendo que no es una guía que tiene muchas páginas, pero quizás las preguntas frecuentes y demás sí que conviene porque son rápidas de leer, ¿vale? Y a lo mejor nos dan pequeños detalles importantes. También deciros que estas listas centralizadas que tenemos ahora mismo, o estas políticas centralizadas, mejor dicho, que tenemos ahora mismo, que son la transparente, la básica y la seguridad alta, en el futuro las vamos a intentar ampliar también con información de las listas del CCN, ¿vale? Entonces aparecerán unas nuevas, estarán la básica, la de seguridad alta y tendremos básica más algunas de las categorías del CCN y alta más algunas categorías del CCN y podréis elegir evidentemente el que quiera
personalizar más, puede vía API hacer lo que quiera, ¿vale? Y nada, yo creo que poco más. Yo creo que con esto, a no ser que si queréis meter alguna pregunta en el último momento, yo creo que se ve bien, ¿no? Lo que es el servicio. Evidentemente, no es un servicio que nosotros hayamos montado Rediris, ¿vale? Aquí estamos haciendo un poco de intermediarios en montar toda esta infraestructura cloud, con toda esta, sobre todo con toda la tecnología aquí detrás de detección, ¿no? De si es malicioso un dominio, ¿no? Con toda ese reconocimiento de patrones, en Machine Learning y demás es complejo. Entonces, nosotros aquí hacemos intermediarios, pero yo creo que es un servicio, un producto que nos va a aportar, ¿vale? Entonces, y es relativamente sencillo. Yo os animo que vayáis solicitando cualquier consulta que tengáis, nos la hacéis como decíamos, a dnsfirewall@redis.es. Evidentemente atendemos las incidencias, lo primero, ¿vale? Si vosotros tenéis un problema grave, como os decía, podéis contactarnos por teléfono o poniendo en el asunto, escribís a este correo y ponéis en el asunto incidencia más lo que sea el contexto del asunto, y todo lo demás pues vamos respondiendo. Está Selina, entonces vamos respondiendo, se encola y se va respondiendo lo más ágiles que podemos, ¿vale? Y nada, simplemente agradeceros a todos pues de vuestra asistencia, y espero que, bueno, que este sea un servicio nuevo y que sea interesante para todos. Y si vemos que aparecen muchas más cuestiones en futuro, pues se podría incluso abrir otra biosesión. O ya os digo que toda la información la vamos a ir metiendo aquí en la guía, pero incluso en un momento dado, si creéis que es pertinente, se puede crear otra biosesión y ver más detalles más en profundidad, pues eso, mejor de las virtual appliance, de los agentes o cualquier de esos detalles. Así que nada, Pues cerramos el pues kiosco. cerramos el kiosco, efectivamente. Voy a parar la grabación. Exacto. Y ya, pues nada, se cierra. Si le das a salir, pues ya cierras la sala.